Y ahora vamos a continuar con el orden del material y vamos a dar la póliza. ¿Está bien? ¿Está bien? Como dice la diapositiva y el material, es la expresión formal y solemne del contrato de seguros y su texto constituye la ley de los contratantes. ¿Está bien? Para DT la normativa que rige esta póliza es la ley 16074. ¿Está? Ahí les queda claro, es el contrato en realidad. ¿Está? Vamos a ver una solicitud, en realidad no tenemos una póliza misma, pero vamos a ver la solicitud y lo que lleva la solicitud del seguro. A ver. Ahí. Muy bien. Lo que dice acá es que Banco Seguro emite una única póliza para cubrir a todos los diferentes riesgos que existen en una empresa. ¿Está bien? La póliza es a todo personal. ¿Está bien? O sea, hay varios riesgos, pero emite una única póliza cubriendo todos los riesgos. ¿No? Los principales formularios son los que están en la lista: ADT-BPS, que es la obligatoria para industria y comercio; ACCTR, que es la póliza obligatoria para todo tipo de actividad civil; ADT-PER, que es la póliza de periodos cortos, trabajos específicos y temporarios. De esta tenemos una ahí. Acá tenemos la solicitud del seguro. ¿Está bien? Que es una solicitud de seguro de periodo corto. ¿No? A ver, podemos bajar un poquito y seguir mirándolo. Ahí están los datos del contratante, los datos del contrato, que eran los 4 grupos de datos que contiene la póliza. Bajamos un poquito. El tipo de actividad y el personal nominado. ¿Está bien? Que son para las pólizas de periodo corto. Este formulario, en base a eso después se emite la póliza. Se emite la póliza, que es el contrato final. Mucho más información que esa. Bueno, vamos a volver a las diapositivas ahora. Bueno, disculpen. Nunca confíen en su suegra para cuidar a un niño. ¿Dónde estamos? Estamos en los grupos, en los formularios. Bien. Vimos solo la definición de póliza. Nada más, que era el contrato. Bueno, como le dijo Fernando, los principales formularios son ADT-BPS, que está cubierta de las principales pólizas, pues la mayoría de las empresas ya declaran así. Bueno, después tenemos ACCTR, que es el obligatorio para la actividad civil; ADT-PER, que es para los periodos cortos. Vamos a verlo más adelante qué serían los periodos cortos. Después tenemos ADT seguro voluntario. Acá más que nada entran los patrones y otros que pueden asegurarse si desean, ¿no? Después tenemos ANUFIC, que son los seguros obligatorios por fictos, que eso también vamos a ver un par cuáles son los que están incluidos. Y por último, ANFERI, que son los obligatorios para las ferias ganaderas. ¿No? Bueno, ahora vamos a ver, como les mostró Fernanda en el formulario de solicitud de seguro, qué es lo que tiene que incluir. En primer lugar vamos a ver que están los datos. Hay 4 grupos de datos que tiene que incluir la póliza. Usted tiene 5 de material. Sí, corríjanlo, porque son 4. ¿Ah? No se van a encontrar el quinto. No van a encontrarlo el quinto. Dice 5, pero fue un error de tipeo. ¿Ah? Bueno, en primer lugar, el contratante. Ahí se va a tener que detallar, bueno, si es una persona física, el nombre, o si es una persona jurídica, el nombre de la empresa, la modalidad. El segundo grupo es el contrato, que ahí distinguimos para todos los productos que no son ADT-BPS. Vamos a encontrar ahí la vigencia, se va a tener que establecer el régimen, que va a ser anual, mensual o un periodo corto. La cobertura va a comenzar a regir a partir de la hora 0 del día siguiente a la aceptación del seguro, y hasta la fecha especificada en ese caso. Es importante que se lo graben. Esta es una de las diferencias con el ADT-BPS, porque ADT-BPS la vigencia es abierta. Las empresas presentan las nóminas en el BPS y hasta que no se da de baja, y todas las veces que hayan presentado nómina, el BPS ya directamente manda al banco de seguros para que
le haga la factura. Estamos conectados con BPS, capaz que explicar un poco mejor. Porque en una diapo más adelante dice la modalidad, cómo es que se presenta. Bueno, otra cosa que tiene que establecer el contrato es qué forma de pago se va a hacer, ¿no? Puede ser contado o en cuotas. Bueno, la actividad. Ahí se va a detallar el tipo de actividad. Esto es importante porque vamos a definir acá qué es lo que se va a cubrir. Y cuanto mayor detalle se tenga, mejor va a ser a la hora de, si tiene un accidente, ver que realmente esté cubierto esa actividad. Para eso se hace una descripción detallada de la actividad o las tareas que se realizan, que realiza el obrero en la empresa. Bueno, también los productos o los artículos que se elaboran, esto también es importante, o sea, porque también te podés accidentar, pero también para ver lo que se está manipulando a la hora de decretar una enfermedad profesional. Y otra cosa es importante, es la información sobre el cumplimiento de las leyes y disposiciones legales sobre la seguridad y la higiene en el trabajo. El banco tiene una estadística donde según cómo cumplan con estas leyes, se le da una bonificación o se le da algunos consejos como para que mejoren en eso para disminuir los accidentes. Bueno, también el personal, este es el cuarto, se va a detallar una nómina completa del personal ocupado por el solicitante. Esto es únicamente para las pólizas que no son ADT-BPS, porque las ADT-BPS es directamente todo lo que están dado de alta en el BPS y lo manda el BPS para que se gestione el seguro, ya van a estar cubiertos. Entonces, para ACCTR, ADT-PR, PER y ADT-SB se tiene que detallar el nombre de los empleados, la ocupación que hace, lo que hace la persona, bueno, el salario mensual o diario y las otras prestaciones, porque es lo que se va a tomar en cuenta a la hora de calcular el capital, y el documento de identidad. Y como les dije, para ADT-BPS no se detalla el personal porque es el que está inscrito en el BPS. Los que no están, que son los extranjeros y los pasantes, esos sí se tienen que ir a nominar en el banco. Porque si no, no van a estar cubiertos porque no aportan. Y el caso para los patrones, como dijimos antes, pueden contratar una póliza ADT-SB que puede ser por el monto inferior es un salario mínimo y no tiene tope. O sea, podés contratarlo por la cantidad, por el valor que el patrón quiera. Asegurarse. Claro. Bueno, ahora de los datos pasamos a la vigencia. La vigencia. Hay tres tipos de vigencia. Una anual, que es por un año y con renovación automática. Esto quiere decir que si la empresa no se presenta a darle de baja el seguro, al año siguiente se vuelve a renovar el seguro y así sucesivamente. Después tenemos de vigencia mensual, que es una vigencia abierta, se establece una fecha de inicio y el seguro continúa vigente mientras se pague. O sea, vos tenés el seguro, todos los meses vos mantenés los pagos, se va a mantener la cobertura, si no se cancela, si no pagás. Y o sea, la empresa también puede presentar que quiere cancelar el seguro y le da de baja. Para las pólizas de ADT-BPS, el pago está asociado directamente con la presentación de la nómina en BPS. Y nosotros también tomamos los salarios de ahí para el cálculo de la prima. Bueno, después tenemos por último la vigencia en periodos cortos, que esto es siempre inferior a un año, son para tareas específicas que se vayan a hacer.
se contrata, se establece una fecha de inicio, también empieza a regir a partir de la hora 0, el día siguiente, y siempre es obligatorio presentar la nómina a la hora de la contratación, para saber a quién estamos cubriendo. Bueno, como les decía, el procedimiento para ADT BPS es así. Todas las empresas presentan la nómina en BPS mensualmente, con la cantidad de empleados, bueno, los datos de todos los empleados, los sueldos que percibieron en ese mes. El BPS nos envía a nosotros un archivo con toda esa información, con la cantidad de empleados y la cantidad de sueldos que se pagaron por esa empresa. El Banco de Seguros ahí le emite la factura por el total. Es un monto como, o sea, la póliza se calcula ahora por un monto más exacto, y no cuando vos contratas una póliza anual que, o sea, podés tener un empleado este año que capaz que a mitad de año te renuncia, cobraba, no sé, la mitad de los sueldos que vos pagás y vos seguís pagando la póliza por ese valor. Bueno, el procedimiento es mensual y bueno, la finalidad es el cobro de seguro en tiempo real, mensualmente. O sea, BPS, vos presentas la factura de BPS, la nómina en BPS, el BPS lo envía y ese mes ya se emite la factura en el Banco de Seguros por ese mes. Bueno, para la póliza vamos a tener que calcular un capital. El capital es la expresión económica del interés asegurable. Lo que yo quiero asegurar son a mis empleados, entonces lo que voy a cubrir son los salarios que ellos perderían si tienen un accidente o una enfermedad profesional. Y es la base de aplicación de las primas. Bueno, dice que en ADT se traduce como el primer acercamiento sería la sumatoria de todos los salarios que paga la empresa cada mes o en el año. Bueno, entonces, como dijimos que teníamos va a ser la sumatoria de los salarios, el capital, vamos a tener que saber qué es el salario o el sueldo, que es lo que se va a considerar para el cálculo. En el artículo 22 de la ley se define que se considera como sueldo o salario todo ingreso que en forma regular y permanente, sea en dinero, incluye las propinas, o en especie, susceptible de expresión pecuniaria, perciba el trabajador en relación de dependencia. O sea, que es todo aquello que tiene relación con el dinero, ¿no? O sea, no te pueden pagar en otras cosas. Va a tener que ser siempre en dinero o en especie. Bueno, del salario vamos a encontrar que hay dos elementos básicos. Dos componentes. Uno es el elemento básico, que sería la suma fija. O sea, una persona cobra un sueldo y puede tener algunas partidas adicionales. Bueno, el elemento básico nosotros le llamamos a esa suma fija que cobra mensualmente siempre. Y después tenemos elementos colaterales, que son en especie o en dinero, y generalmente se agregan. Esto puede ser, bueno, las propinas, puede ser algunos, no sé, partidas, viáticos. Está detallado ahí. Sí, ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces, vamos a ver ejemplos de dinero. Está el salario nominal, que es el que cobramos todos los meses, el aguinaldo, que también se va a tener en cuenta para el cálculo del capital, horas extras, bueno, gratificaciones o primas por antigüedad, viáticos sin rendición de cuentas, compensación por asistencia médica, propinas, quebrantos de caja, ticket de alimentación o de locomoción y licencia gozada. Y ejemplos de especies. Tenemos, por ejemplo, si te pagan la casa, porque vos te vas a vivir al interior, te pagan la casa, te pagan la comida, la vestimenta o la locomoción. Bueno, esto es importante. ¿Qué no vamos a tener en cuenta para el cálculo del capital, para lo que se compone el capital? Las indemnizaciones por despido no se tienen en cuenta, la licencia no gozada, el salario vacacional,
los complementos voluntarios de sueldos anuales, partidas por gratificaciones especiales, sigue, el hogar constituido, bueno, pase libro, uniformes y prendas de trabajo cuando se encuentren exentas por convenio laboral, la casa habitación de directores de sociedades anónimas, ¿no? Vieron que para los otros sí le cubría la casa si iban a vivir, para los directores no, y la asignación familiar. ¿Ah? Bueno, como habíamos hablado también, tenemos algunos seguros que son por ficto. ¿Qué es esto? Creo que la clase pasada ya ha salido también. Se van a establecer cupos para ciertos ramos, ¿tá? Que son los del transporte y la distribución. ¿tá? El Banco de Seguros va a tomar no los sueldos que gana la persona, sino el ficto que se va, no sé cada cuándo se va a actualizar, no creo que cada 6 meses. Sí, o cada un año. ¿O cada un año? Cada un año. Ah. Igual eso no lo tienen en el... No está en el material. ¿tá? Entonces, el banco va a establecer esos sueldos. Tenés una silla acá si querés, o acá. Va a establecer esos sueldos fictos, ¿tá? Y si la empresa tiene un accidente, el capital se va a... El capital, bueno, la póliza se va a calcular sobre esos fictos, ¿tá? Va a poder calcularlo. Bueno, entonces nosotros tenemos una planillita que te dice la clave de ficto, ¿tá? Que son los códigos, ¿tá? Y la actividad, dependiendo de lo que yo vaya a cubrir, ¿no? El rubro de la empresa, en dónde va a caer, ¿no? Yo si tengo un taxi, sé que la clave va a ser la 8117/3. ¿Ah? Esa clave es la que se detalla en la póliza. ¿Quieres decir algo? ¿No? ¿Qué? ¿No? Bueno, para los salarios regulares voy a utilizar entonces la sumatoria de todos los salarios, ¿tá? Y eso va a considerarse el capital provisorio para el cálculo. Entonces voy a tener un capital provisorio que sería esa sumatoria de salarios y le voy a establecer una tasa, ¿tá? Para cada riesgo. ¿Ah? La tasa vamos a ver que la vamos a ver en la tarifa, ¿ah? Porque cada actividad tiene un riesgo asociado, ¿ah? Y ese riesgo se lleva a una tasa, ¿tá? Que muestra el nivel de peligrosidad que tiene la actividad. El capital provisorio, entonces, por esa tasa que le vamos a aplicar, va a constituir la prima del contrato anual. ¿Ah? ¿Por qué del contrato anual? Porque las pólizas mensuales las vamos a tomar todos los seguros que estén, todos los salarios que se detallen en el mes, le vamos a aplicar la tasa y se lo vamos y eso va a ser la prima mensual. ¿Por qué es provisorio? Porque estamos hablando de los capitales anuales. ¿Tá? Y sería provisorio porque en realidad yo voy a considerar no solo los salarios, que son los regulares, viste que estaba diciendo los salarios regulares, sino que voy a tener otras partidas. ¿Ah? ¿Qué pasa para los seguros anuales? El banco también te calcula el seguro, lo que vas a pagar por el seguro anual, ¿ah? Pero después te puede mandar un contador que te regularice según lo que vos pagaste realmente. ¿Ah? Ahora no hay tantos porque ya te digo, se pasaron todos a BPS, ya se viene definido con la póliza de BPS, con la nómina de BPS. ¿Ah? Antes vos declarabas que tus empleados ganaban X. ¿Ah? ¿Qué pasaba? Si vos no ibas durante el año a modificar, dar altas y bajas de la persona, ¿ah? Eso era irreal, como decir de alguna manera. Entonces, lo que existía era que periódicamente se iban los liquidadores que iban y revisaban lo que vos pagaste a BPS realmente contra lo que habías pagado. Entonces se te devolvía plata o se te cobraba más, dependiendo de cuánto hubiera sido la realidad. Como dice Valentina, como ahora está en BPS todo, ya nos conectamos directamente con BPS, eso ya no es necesario. No. Bueno,
para un seguro anual, entonces lo que hace la cantidad de sueldos informales que se abonan al momento de contratar el seguro, ¿ah? La persona o la empresa venía y presentaba lo que pagaba, y a eso se le aplica un factor multiplicador que incluye los 12 meses del año, el aguinaldo y aumentos previstos. ¿Ah? Ese factor multiplicador actualmente está en 14. ¿Ah? La sumatoria de todos sus sueldos por 14. Bueno, para seguros de corto plazo, eran estos que se contrataban por una tarea específica, ¿tá? Que yo sé que inicia en una fecha y va a terminar en determinada fecha. Entonces lo que vamos a hacer es tomar en cuenta los salarios pagos en el periodo que voy a tener la vigencia del seguro, o sea, por el periodo que voy a estar realizando la actividad. ¿Tá? Y a esos salarios se le agrega el aguinaldo. Y una cosa que es importante, que nunca para el cálculo del capital se pueden establecer montos inferiores al salario mínimo nacional. ¿Ah? O sea que para la contratación de la póliza lo mínimo que puedo tomar para el cálculo es un salario mínimo. Bueno, la tarifa. La tarifa es un conjunto de claves que se utilizan para identificar los diferentes riesgos, las cuales tienen asociada la tasa correspondiente. ¿Ah? La tarifa es un librito que nosotros tenemos, donde están todas las actividades que tienen una clave asociada, y cada una de esas actividades tiene asociado una tasa. Esa tasa indica qué tan peligrosa es la actividad que se va a desarrollar. ¿Ah? Y para nosotros es importante porque sabemos cuánto más riesgoso es la tarea que va a desarrollar y qué posibilidad hay de que tenga más siniestros, ¿no? Bueno, los datos de la solicitud de seguro se traducen mediante el uso de la tarifa en una tasa que indica el riesgo al que están expuestos los trabajadores. ¿Ah? Bueno, como les dije, esa tasa, cuanto mayor siniestralidad, esto quería decir, que cuanto mayor siniestralidad, mayor va a ser la tasa que se va a aplicar a la actividad. Y también, cuanto menor sea la siniestralidad, menor va a ser la tasa. ¿Ah? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos una base con una estadística, con los siniestros que tiene cada actividad, y para eso se sabe qué tan peligroso es cada uno. Acá tenés una silla, acá tenés otra. ¿Qué tasa aplicar? ¿Qué tasa aplicar? Claro, le vamos a saber qué tasa aplicar, pero esto también se ve para el caso de si se aplican bonificaciones o sanciones, no, ¿qué? Sí, pero son recargos. Exacto. ¿Está? Bueno, eso. Las tasas son diferenciales porque cada actividad va a tener una tasa diferente. ¿Está? E indican el grado de peligrosidad del riesgo que voy a cubrir. ¿Ah? Bueno, en las tarifas, como le dije, vamos a encontrar las claves, que al igual que en los fictos, vamos a tener una clave que indica, o sea, es un código que identifica una actividad. ¿Ah? Bueno, es un código que te identifica la denominación de los diferentes riesgos. Yo sé que esa actividad tiene asociada ciertos riesgos, entonces lo voy a poder incluir, llevarla a determinada clave. Bueno, y cada clave tiene asociada una tasa expresada en tantos por mil. ¿Ah? Lo importante de la clave es que se basan en criterios internacionales de clasificación industrial uniforme. Eso es como una organización que detalla cada una de las actividades que clave que lleva. ¿Ah?